que en caso de que se siguiera el camino del juicio, no va a ser fácil un juicio político, ¿no? O sea, no es fácil siquiera contra un legislador o una legisladora. Ya vimos cómo se complicó el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. Imagínate ahora hablando de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no es enchilame otra, para que la audiencia no vaya a pensar que pues que se fracasa o se gana por mera coincidencia o por azares del destino. O sea, eso es un... Pero Vicente, yo creo que también el objetivo de este tipo de estrategias no necesariamente es ganarlo, sino más bien exhibirlos como lo que son. Primero, como personajes abusivos de su encargo, antidemocráticos y también pues lesivos para la población, en el sentido de que han fallado sistemáticamente en contra de los intereses de la población, porque por ejemplo en el caso de la reforma eléctrica, pues en realidad era una reforma para garantizar que esto sea considerado un derecho humano, ¿no? En el caso de la Guardia Nacional, pues sonó más a un capricho de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para restarle pues esta capacidad al gobierno del presidente López Obrador de actuar sobre las situaciones que generan inseguridad y rompen con la paz pues que tanto se está buscando. Entonces, de forma muy deshonesta y al mismo tiempo abusiva de su propio poder, es como se han venido manejando estos ministros y ministras. Entonces, más que realmente pues sí querer, que eso es lo que todos, o al menos una parte de la sociedad quisiéramos, que realmente se les encuentre culpables por sus ilícitos, pues más que eso, en realidad creo que un poco la idea también es la exhibición pública de estos abusos sistemáticos. ¿Y de qué sirve? Porque muchos podrían sentirse frustrados y decir, pues es que entonces ¿para qué? O sea, fue un teatro. Pues no fue un teatro, porque antes esta misma Corte Suprema de Justicia hacía lo que quería, en el caso muy indignante de los niños de la guardería ABC, por ejemplo, hasta insultante resulta el comportamiento de estos ministros en la sesión donde estaban presentes los padres de familia y todo eso la gente no lo supo. ¿Por qué no lo supo? Porque hay una complicidad entre los medios corporativos y este sistema anómalo de justicia, que ya ni deberíamos de llamarlo justicia, sino más bien de aplicación del derecho a modo, porque ni siquiera es una aplicación real de lo que está establecido en las leyes. Entonces, sí sirve porque, por ejemplo, en el periodo de una de las mayores crisis que fue la del sexenio de Ernesto Zedillo, una de las grandes traiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los mexicanos, a las mexicanas, es que en el contexto de esa crisis financiera, la Corte aceptara el anatocismo, que es esta aplicación de interés sobre interés que hace que las personas se endeuden muchísimo, como en el feudalismo, ¿no? Casi que les adeudas la vida. Y si bien ahora ya no se pueden heredar las deudas, pues sí, por lo menos en lo que transita tu vida, que tienes una deuda de esta naturaleza, pues por lo menos sí te genera un estrés que en muchos casos podría llevar hasta la muerte, ¿no? Y en ese sentido, el anatocismo en aquellos años, lo que significó fue algo muy criminal y que contribuyó justo a un esquema donde los pobres siempre perdieron y los ricos siempre ganaron. ¿A qué me refiero concretamente? Que mientras el gobierno federal rescataba a los ricos, los bancos y otras instituciones financieras de crédito, sobre todo de crédito hipotecario, aumentaron las tasas, les sumaban intereses, y esto hizo que muchas familias se quedaran sin sus hogares, sin sus casas, literal, fueron echados
como los desahucios que hemos visto en España, ¿no? Donde muchas personas acababan suicidándose por perder sus casas. Así ocurrió en México en aquellos años. Perdían sus automóviles, sus pequeñas, medianas y microempresas, sus ahorros, por supuesto, todo el mundo los perdió. Y ese gran atraco o esa actitud criminal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no la tenemos tan presente, primero, por si a nosotros no nos tocó vivirlo, por nuestra edad o por lo que sea, pero segundo, también por la complicidad nuevamente de los medios de comunicación, por esta sistemática manera de borrarnos la memoria, porque lo que no quieren es justo que tengamos esta memoria y eso es lo que ya no se puede permitir. Entonces yo creo que la utilidad de este juicio político es precisamente esa, poner nuevamente el foco de atención en la criminalidad de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ellos mismos han llamado las traiciones al pueblo de México.